Historias de Jack. Empezamos. Esta es una historia que nunca debería contar, pero si a alguien le sirve como advertencia, habrá valido la pena revivir cada segundo de aquel infierno. Todo empezó hace algo más de año y medio. Un accidente de moto me dejó una hernia lumbar permanente. Al principio, el dolor era solo una molestia, pero con el tiempo, se convirtió en una sombra que me seguía a todas horas. Tomaba antiinflamatorios como caramelos. Pasé por 8 sesiones de fisioterapia y 3 infiltraciones. Nada servía. El dolor seguía allí, insistente, como si me recordara que algo dentro de mí estaba roto para siempre. Empecé a aislarme. Perdí el trabajo. Mis amigos dejaron de llamarme. Mi familia, bueno, digamos que dejaron de entenderme. Solo me quedaba el dolor y una pantalla. Pasaba horas navegando por foros, grupos de ayuda, comunidades de pacientes. Fue en uno de esos sitios donde alguien mencionó algo llamado Acupuncture X. El mensaje era breve, casi enterrado entre quejas y consejos inútiles. Si de verdad estás desesperado, busca esto en la Deep Web. No es legal, pero funciona. Al principio no le di importancia. Lo leí y seguí bajando. Pero esa noche no dormí, y a la siguiente tampoco. La curiosidad se mezcló con la desesperación. Así que volví a ese mensaje, y decidí buscar. Accedí a la red Tor. No fue fácil. Tuve que seguir una cadena de pasos que parecían diseñados para frustrar a cualquiera que no estuviera realmente convencido. Descifrar códigos, responder preguntas médicas, subir mi historial clínico, como si alguien del otro lado evaluara si era lo suficientemente apto para el tratamiento. Finalmente llegué. La web era básica. Fondo negro, letras rojas, nada de logos ni nombres. Solo un título. Acupuncture with X. Alivio real, sin límites. Debajo una frase. Para quienes ya han probado todo lo legal. Las secciones eran escasas. Un apartado de descripción técnica, demasiado denso para entenderlo bien, testimonios en vídeo con voces distorsionadas y una galería de imágenes con resultados que parecían imposibles. Personas visiblemente afectadas por enfermedades musculares o neurológicas que en las fotos siguientes estaban erguidas, sonrientes, funcionales. Leí cada testimonio. Gente como yo. Personas que habían perdido todo por culpa del dolor. Algunos hablaban de haber recuperado la movilidad, otros de haber reconectado con su cuerpo. Pero ninguno explicaba cómo, solo una constante advertencia. Una vez iniciado no puedes abandonar el tratamiento. Era absurdo, pero también adictivo. El diseño de la página, los mensajes, las imágenes, todo estaba hecho para empujarte al borde y hacerte saltar. Y yo salté. Rellené un formulario. Incluía mi nombre, síntomas, edad, historial médico y una simple casilla que preguntaba: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para dejar de sufrir? Yo marqué la opción más alta, cualquier medio necesario. Me respondieron en menos de 24 horas. Un correo encriptado, instrucciones claras. Lugar, polígono industrial, las afueras de Girona. Fecha, viernes 22, hora, 23 horas. Condiciones: llevar efectivo, no avisar a nadie, no grabar, no preguntar. Todo en mí gritaba que no lo hiciera, pero la idea de vivir otro año así era peor. El viernes por la noche conduje hasta el polígono. Estaba completamente desierto, solo naves cerradas, farolas fundidas y un silencio denso. El punto exacto era una nave sin rótulo. El portón estaba entreabierto. Me bajé del coche con la garganta seca y el corazón golpeando en el pecho como un tambor de guerra. Me recibió un hombre alto, delgado, con una bata blanca sin logotipo. Tenía el rostro afilado, las ojeras marcadas. Me saludó por mi nombre, sin preguntar quién era. Ya lo sabían todo. Jack, gracias por confiar en nosotros, me dijo sin emoción. Aquí no hay milagros, solo ciencia sin censura. Me guió al interior de la nave. El lugar era raro. No sucio, pero tampoco normal. Había una camilla metálica en el centro de una sala iluminada, con focos blancos,
En las esquinas, cámaras grababan desde todos los ángulos. Había armarios cerrados, bandejas quirúrgicas y lo que parecía una pequeña estación de monitoreo con pantallas que mostraban datos biométricos en tiempo real. Todo era estéril, preciso, frío, pero el aire tenía un olor a electricidad y metal oxidado que me erizó la piel. ¿Dónde están los otros? ¿El equipo?, pregunté, notando que solo estaba él. No los necesitas, yo soy suficiente. Tú solo colócate en la camilla. Obedecí. Me pidió que me desnudara de cintura para arriba. Luego me ató las muñecas y los tobillos con correas de cuero grueso. Es por seguridad. A veces el cuerpo reacciona de forma impredecible, dijo mientras ajustaba los monitores. Sacó un maletín metálico de una mesa auxiliar. Lo abrió con una combinación numérica. Dentro no había agujas comunes. Eran monstruos. Agujas largas, algunas del grosor de una pajita, algunas rectas, otras curvas. Varias tenían cables o electrodos integrados, todas marcadas con símbolos grabados, hexágonos, códigos numéricos, pequeños circuitos. Estaban frías, demasiado frías, como si hubieran salido de un congelador. No dije nada. No podía. El miedo ya me había secado la lengua. Comenzamos. La primera aguja fue insertada justo entre mis vértebras. El dolor fue inmediato, agudo, pero en lugar de empeorar, desapareció, como si alguien hubiera apagado una luz en mi cerebro. Noté cómo el dolor de siempre, ese cuchillo clavado en mi espalda, se esfumaba. Lo siguiente fueron impulsos eléctricos, sacudidas violentas cada vez que colocaba una nueva aguja. Mi cuerpo temblaba como un pez fuera del agua. No podía gritar. Me había inyectado algo antes de comenzar, algo que me entumecía la lengua y la mandíbula. Pero mis ojos seguían abiertos. Mis oídos también. Sentía cómo me estaba desconectando del mundo. Después de casi una hora, me soltó las correas. Puedes levantarte. Y lo hice, de pie, sin dolor, sin que me temblaran las piernas, respirando con facilidad. Fue como renacer. Salí de aquella nave temblando, pero por primera vez en años, temblaba de emoción. No podía saber que acababa de firmar mi sentencia. La primera semana fue como un milagro. No tenía dolor, ninguno. Me despertaba por la mañana y me levantaba sin esfuerzo, sin que mi espalda crujiera como un tronco seco. Empecé a caminar más, a salir, incluso volví al gimnasio. Cada día era como volver a la vida. Pero algo no encajaba. El primer indicio fue en la ducha. Me di cuenta de que el agua caliente no me quemaba, ni siquiera la notaba. Pasaba las manos por el chorro y no sentía temperatura, ni presión. Solo veía el vapor. Pensé que era algo pasajero, un efecto secundario. Pero con los días las señales aumentaron. Me corté afeitándome y no sentí el filo. Solo lo noté cuando vi la sangre en el lavabo. Me golpeé la rodilla contra una mesa y ni siquiera pestañeé. No era resistencia al dolor, era desconexión total. Fui a urgencias una semana después. Me hicieron pruebas, resonancia, electromiografías, exámenes de reflejos. Todo parecía normal, pero los médicos estaban desconcertados. Decían que mi sistema nervioso reaccionaba, pero yo no percibía nada, como si los sensores funcionaran, pero el cerebro no recibiera la señal. Me enviaron a un neurólogo privado, especialista en neuropatías periféricas. El diagnóstico fue vago, casi improvisado. Desregulación severa de la percepción sensorial por inhibición neuroeléctrica. Cuando le pregunté si se podía revertir, solo se encogió de hombros. Esa misma noche intenté volver a contactar con Acupuncture X. La web ya no existía, el link estaba muerto, el servidor caído, y en los foros donde antes se hablaba del tratamiento, los mensajes habían desaparecido. Cuentas borradas, rastros eliminados. Era como si todo hubiese sido un espejismo o una trampa bien planeada. Pasaron 2 semanas más. Empecé a perder coordinación. No era solo que no sentía, tampoco controlaba igual. Me costaba calcular la fuerza para coger objetos. A veces dejaba caer vasos o me tropezaba sin razón. Mi cuerpo estaba dejando de responder como antes. Empecé a grabarme.
Quería registrar los cambios. En un vídeo vi cómo metía la mano en una taza de café hirviendo y no me daba cuenta. En otro, caminaba torcido, como si el lado izquierdo de mi cuerpo estuviera más lento. No tenía dolor, pero era como vivir dentro de un traje que no me pertenecía. Desesperado recurrí a lo único que me quedaba: los metadatos. Había guardado imágenes de la página original. Las examiné con un software que extrae datos ocultos. En una de ellas encontré unas coordenadas cifradas. Me llevó días descifrarlas, y cuando lo logré, me enviaron a un nodo ucraniano, una dirección asociada a foros médicos ocultos, donde descubrí lo que realmente era Acupuncture X. No era un tratamiento, era un experimento, un proyecto militar desarrollado para suprimir el dolor en soldados durante combate, algo llamado Proyecto Locus, una tecnología diseñada para inhibir la percepción de dolor sin afectar la movilidad inmediata. Pero los efectos eran temporales. Luego venía la desconexión total. El sistema nervioso comenzaba a degradarse. El cerebro se adaptaba a no recibir señales y acababa por cancelarlas del todo. Un suicidio sensorial. Las víctimas, presos, desaparecidos y luego civiles desesperados, como yo. Vi informes filtrados, grabaciones de otros pacientes, gente llorando porque no podían sentir a sus hijos al abrazarlos. Un hombre gritaba que no sabía si estaba sangrando o no. Otro se había quemado la mitad del brazo sin darse cuenta. Seguí investigando hasta que encontré a otro como yo. Se hacía llamar Marlo-13. Estaba en Zaragoza. Me respondió a través de un foro enterrado en la Darknet. Había pasado por lo mismo 6 meses antes. Dijo que ahora estaba en silla de ruedas, no porque no pudiera caminar, sino porque su cuerpo ya no respondía con precisión. A veces tenía espasmos, otras simplemente no podía moverse. Sus reflejos estaban intactos, pero su voluntad no se traducía en acción. «No busques más, Jack. Solo empeora», me dijo en una videollamada con la cara a oscuras. «Ellos no curan, solo apagan el dolor y con él todo lo demás». Pero no podía parar. Tenía que saber cuánto tiempo me quedaba. Y la respuesta llegó una noche en forma de síntoma nuevo. Me desperté en el suelo del baño. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Me había caído al intentar orinar. Mis piernas simplemente no respondieron. No sentí el golpe, ni el frío del suelo. Ni siquiera sabía si estaba sangrando o no. Me arrastré hasta la cama como un animal. Esa noche lloré, pero ni siquiera las lágrimas las sentía salir. Hoy escribo esto desde una habitación oscura, con una lámpara de escritorio como única fuente de luz. He desconectado todos los dispositivos. No tengo teléfono, ni redes. Me siento vigilado. Siento que todo esto no fue un fallo, sino un experimento que sigue en marcha. Cada día pierdo algo más. Primero fue el dolor, luego la sensibilidad. Ahora estoy empezando a perder el habla. A veces pienso palabras y mi lengua no las forma, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. La última frase que pude escribir sin mirar el teclado fue esta: vive con el dolor. Créeme, es lo único que te recuerda que estás vivo. Si has llegado hasta aquí, quizá aún puedas sentir algo. Déjame un comentario con tu opinión. Suscríbete si quieres más historias como esta y deja un like si el miedo te ha hecho reaccionar, aunque sea un poco. Lo que vi esa noche no fue un sueño, ni una broma. Fue el lado más oscuro de mi colegio, escondido en la Deep Web, y me cambió para siempre. Tengo 17 años y estudio en un instituto pequeño en un pueblo cualquiera de Estados Unidos. Siempre pensé que el mayor problema de mi instituto eran las típicas discusiones o los exámenes difíciles, pero estaba muy equivocado. La realidad era mucho más oscura, mucho más aterradora de lo que nadie se atrevía a admitir. Todo empezó un lunes cualquiera, en clase de historia. Liam, el típico chico popular y líder del grupo que todos respetan, volvió a humillar a Daniel, un chico callado, reservado, que casi nunca hablaba. Liam le arrebató el móvil.
lo empujó contra la pared y se burló de él delante de toda la clase. Daniel bajó la cabeza sin reaccionar, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre, una mezcla de tristeza profunda y miedo absoluto. Durante toda la semana lo vi, pequeños gestos, miradas huidizas, cómo Daniel evitaba el contacto con cualquiera, incluso conmigo. Yo no podía hacer nada, o al menos eso me decía mi cabeza. La presión de Liam y sus amigos era enorme, y la mayoría prefería callar y pasar desapercibidos. Era como si el instituto estuviera dividido en dos mundos, el de los que mandaban y el de los que sufrían en silencio. Una tarde, cuando abrí mi taquilla para sacar unos apuntes, encontré un papel doblado con una sola palabra escrita a mano, en letras irregulares: Deep Web. No tenía ni idea de lo que significaba, y por un momento pensé que alguien me estaba gastando una broma. Pero no podía quitarme esa palabra de la cabeza. Esa noche, con una mezcla de miedo y curiosidad, me metí en internet y empecé a investigar. La Deep Web, como descubrí, es una parte oculta de internet que no aparece en los buscadores normales. Un lugar sin reglas, donde se esconden secretos, donde la gente comparte cosas que nadie quiere que veas. Me adentré en foros y sitios web que requerían permisos especiales para entrar. Al principio parecía solo un caos de información y páginas extrañas, pero poco a poco fui encontrando pistas. Mensajes que hablaban de vídeos y audios relacionados con mi instituto, con situaciones que nunca imaginé que se grabaran o compartieran. Un día, mientras navegaba por uno de esos foros, me topé con un hilo que no podía creer. Usuarios anónimos comentaban y compartían vídeos donde alumnos sufrían maltrato real, humillaciones, burlas, presiones, cosas que iban más allá de las típicas peleas de instituto. Pero lo más aterrador era que todo se hacía en secreto, en lugares donde nadie podía ver ni intervenir. Y esos vídeos se vendían o compartían con personas que pagaban por ver el sufrimiento ajeno. Sentí un nudo en el estómago cuando, entre esos vídeos, reconocí a Daniel. Aparecía sentado en un rincón, con la mirada vacía, derrotada, sin esperanza. No había ni gritos ni escenas exageradas, solo una tristeza tan profunda que dolía solo mirarla. A partir de ese momento, mi vida empezó a girar en torno a ese misterio. Intenté hablar con Daniel, pero él seguía aislado, y cualquier intento de acercamiento parecía aumentar su miedo. La presión de Liam y su grupo era terrible, y yo sentía que estaba atrapado en una telaraña que no podía romper. No se lo conté a nadie más. Mis padres pensaban que exageraba y mis amigos preferían no meterse en problemas. Me sentía solo, impotente. Entonces, una tarde, Daniel me envió un mensaje cifrado a través de un foro secreto de la Deep Web. Me habló de una fiesta que tendría lugar ese viernes en una casa apartada y me dijo que allí descubriría la verdad que todos querían esconder. Durante esos días previos, la ansiedad se apoderó de mí. No sabía qué me esperaba, ni si debería ir, pero algo me decía que era la única forma de ayudar. Llegó el viernes y con el corazón acelerado, crucé la puerta de aquella casa abandonada en las afueras del pueblo. La música sonaba fuerte, las luces parpadeaban y los jóvenes reían y bebían sin preocuparse. Pero yo sabía que en algún rincón de esa fiesta había un secreto oscuro esperando ser descubierto. Lo que encontré esa noche me cambió para siempre. Entré en la casa con una mezcla de miedo y determinación que no me había acompañado jamás. La música estaba a todo volumen, las luces parpadeaban en colores chillones y el aire olía a alcohol y sudor. La gente bailaba, reía, gritaba, pero para mí todo eso era solo un telón que ocultaba algo mucho más oscuro. Mis pasos resonaban en los pasillos, y con cada puerta que pasaba sentía una creciente ansiedad. Algunas habitaciones tenían grupos de chicos charlando, otros solo observaban en silencio, y otros guardaban secretos que jamás debería haber descubierto. Fue entonces cuando escuché voces ahogadas detrás de una puerta entreabierta. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. Al asomar la cabeza, me encontré con un grupo reducido de chicos que sostenían teléfonos móviles, retransmitiendo en directo lo que ocurría en aquella habitación.
Allí, bajo una luz mortecina, varios alumnos, no más que niños, estaban siendo humillados, forzados a realizar actos degradantes. No había gritos ni violencia física evidente, pero la crueldad se respiraba en el ambiente, palpable y asfixiante. Era como un teatro macabro donde la humillación era la obra principal. Y allí, en un rincón, estaba Daniel. Su rostro estaba pálido, sus ojos perdidos en un vacío sin fondo. Su cuerpo se encogía, intentando protegerse de ese mundo que lo devoraba lentamente. Quise lanzarme hacia él, decirle que no estaba solo, pero sentí como una mano fuerte me agarraba del brazo. ¿Qué haces aquí, Jack? La voz de Liam era baja, pero cargada de amenaza. Solo quería hablar con Daniel, contesté, intentando no mostrar el miedo que sentía. Esto no es asunto tuyo. Vete antes de que te arrepientas, me susurró mientras me empujaba fuera de la habitación. Al salir, sus amigos me rodearon en silencio. No hicieron falta palabras. Sus miradas decían que cualquier paso en falso sería pagado con creces. Su control sobre ese lugar, sobre esas personas, era absoluto. En medio del caos de la fiesta, intenté buscar ayuda, pero nadie parecía dispuesto a arriesgarse. Las sonrisas amables eran solo máscaras, y las miradas evitaban mi contacto como si me contagiara el miedo. Mientras me abría paso para salir, recordé las palabras de Daniel en el foro. La verdad está aquí, y es peor de lo que imaginas. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que ese lugar era una trampa, pero también la única posibilidad de que alguien escuchara su historia. Al día siguiente, la policía llegó al instituto. Habían recibido un vídeo anónimo que mostraba con claridad las humillaciones y los rostros de los implicados. Pero Daniel no estaba. Había desaparecido. Su ausencia dejó un vacío que se sentía en cada rincón. Las clases siguieron, pero el miedo y la sospecha flotaban en el aire. Liam y sus amigos continuaban su vida normal, ocultando detrás de sonrisas su verdadera naturaleza. Con el tiempo llegaron mensajes anónimos a mi móvil. Advertencias, amenazas disfrazadas de bromas crueles. Supe entonces que estaba en la mira y que no sería fácil escapar de esa red que controlaba todo. Aprendí que el maltrato puede esconderse en la sombra, en lo que nadie quiere ver, que la verdadera oscuridad no es sobrenatural, sino humana. Miedo, poder y silencio. Y que, a veces, la única forma de sobrevivir es enfrentarse a ese terror invisible, aunque el precio sea muy alto. Si alguna vez te atreves a buscar en lo más profundo de la red, ten cuidado con lo que encuentres, porque no todo lo que se oculta en la Deep Web quiere ser descubierto. Siempre he trabajado en ciberseguridad. No es el trabajo más emocionante del mundo, pero sí uno que te da una falsa sensación de control sobre lo digital, sobre lo que ocurre tras la pantalla. Crees que sabes qué es seguro y qué no, que controlas la red, que puedes protegerte de cualquier amenaza, hasta que la red te demuestra lo contrario. Todo empezó una noche cualquiera, cuando un compañero me habló de un foro en la Deep Web. No era uno de esos sitios habituales, llenos de ofertas ilegales o charlas anodinas, sino un lugar oculto al que solo accedían unos pocos elegidos, según decían, los hackers más reputados y temidos del planeta. Se decía que esos fantasmas digitales eran capaces de lo imposible, irrumpir en sistemas diseñados para ser impenetrables, robar datos imposibles de rastrear y desaparecer sin dejar rastro alguno. La idea me atrapó al instante. Sentí una mezcla de emoción y advertencia interior, como si estuviera a punto de cruzar una frontera invisible. Una parte de mí me decía que debía quedarme al margen, que ciertos mundos no estaban hechos para ser explorados, pero otra, más fuerte, la curiosidad profesional y ese instinto malsano de querer saber más, me empujaron a intentarlo. El acceso al foro era más complicado de lo que esperaba. No bastaba con usar un navegador especial o una VPN potente. Había capas de autenticación, claves efímeras, algoritmos que cambiaban cada pocos minutos. Después de varias horas y decenas de intentos fallidos, conseguí entrar. Lo primero que sentí fue un silencio digital extraño. El foro estaba vacío,
O al menos, nadie hablaba en ese momento. La pantalla mostraba solo texto blanco sobre negro, líneas y líneas de códigos, comentarios breves y enlaces a otros hilos, sin una pizca de diseño ni siquiera un logo. Poco a poco, empecé a descubrir relatos de hackeos legendarios, historias que mezclaban técnica y crueldad, hilos sobre ataques a bancos, donde se robaban millones sin que nadie supiera cómo, o sobre infiltraciones en redes de agencias gubernamentales que parecían invulnerables. Pero había uno que destacaba y que se repetía como un mito casi religioso en aquel foro: el caso de Némesis. Némesis no era un hacker cualquiera, era una sombra dentro de la red, alguien que parecía jugar a otro nivel. Según decían, había encontrado un servidor secreto, uno que nadie debía ni siquiera imaginar que existía. Allí dentro, protegido por capas y capas de encriptación, había un archivo que desafiaba toda lógica. Nadie había logrado abrirlo. Se decía que era un reto imposible, diseñado no solo para proteger datos, sino para proteger algo mucho más oscuro. Némesis desapareció del mundo exterior durante semanas, encerrado en una habitación con su ordenador, obsesionado con descifrar ese archivo. Los pocos que tuvieron contacto con él antes de su aislamiento contaban que había cambiado, que su mirada se había vuelto vacía, perdida. Finalmente, logró romper la clave y abrir ese archivo prohibido. Lo que encontró no era un documento, ni una lista de números o contraseñas. Era un programa, un espejo digital, una especie de reflejo de la propia alma digital de quien lo ejecutaba. Cuando Némesis lo abrió, su pantalla empezó a mostrar una imagen distorsionada de sí mismo, una máscara deformada que cambiaba y mutaba para mostrar sus secretos más oscuros, sus miedos más profundos y todas esas partes de él que había ocultado incluso a sí mismo. El programa no solo reflejaba su rostro, sino todo lo que temía que fuera descubierto. Poco después de aquello, Némesis desapareció. Nadie supo nada de él. Algunos dicen que se volvió loco, otros que simplemente borró su identidad y desapareció en la red para siempre, convertido en una leyenda viva. Aquella historia me obsesionó. No podía sacarla de la cabeza. ¿Qué era ese archivo? ¿Cómo era posible que algo así existiera? ¿Y qué pasaría si alguien como yo, solo un curioso con demasiada ambición, lo encontrara? Busqué durante días, sin dormir casi, hasta que finalmente, con una mezcla de temor y emoción, encontré el archivo. Lo descargué con todas las precauciones del mundo, utilizando máquinas virtuales, redes aisladas y protocolos que aprendí a usar en años de trabajo. Nada me preparó para lo que vino después. No puedo expresar con precisión la sensación que me invadió al ejecutar aquel archivo. En un principio, solo apareció una pantalla negra con un cursor parpadeando. Esperaba ver códigos, alguna interfaz técnica, pero no. La pantalla permaneció estática, oscura, como un vacío que absorbía toda la luz. De repente algo comenzó a formarse. Al principio eran manchas borrosas, una sombra que poco a poco tomó forma hasta revelar una figura. Era un reflejo, pero no el mío. Más bien, era una versión distorsionada y retorcida de mi propia imagen, como si un espejo roto me devolviera una versión oscura, llena de grietas y sombras. La imagen empezó a mutar, como si estuviera viva, mostrando fragmentos de mi vida que yo mismo había enterrado. Vi escenas que jamás había querido recordar, errores que cometí en el trabajo, discusiones que había intentado olvidar, momentos de debilidad que oculté hasta para mí. Pero no eran imágenes pasivas. Parecían arañar la pantalla, buscando salir. Intenté cerrar el programa. Pulsé todas las combinaciones posibles. Forcejeé con el teclado, desconecté cables. Nada funcionaba. Era como si el archivo hubiera tomado control absoluto del sistema, usándome como prisionero frente a esa pantalla maldita. Mientras la figura mutaba, empezó a emitir una serie de distorsiones visuales y auditivas. Ruidos lejanos, susurros inaudibles, casi imperceptibles, que poco a poco se fueron haciendo más claros. No eran palabras, sino sentimientos.
culpa, miedo, desesperación. Comencé a sentir un peso en la cabeza, una presión que no era física, sino mental. Era como si ese programa no solo mostrara imágenes, sino que también leyera mi mente, mis emociones, atacando mis debilidades internas. El reflejo en la pantalla empezó a susurrar fragmentos de mis pensamientos más íntimos, aquellos que ni siquiera yo me atrevía a verbalizar. Me sumergí en un estado cercano al trance. Horas, tal vez días, pasaron sin que pudiera apartar la vista. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente se había convertido en un campo de batalla entre mi voluntad y esa presencia digital. Mi sueño se volvió un caos, pesadillas constantes donde la figura me perseguía, donde mi reflejo me miraba con ojos vacíos, llenos de reproche. En una de esas noches, entre sueños y vigilia, escuché una voz clara dentro de mi cabeza. ¿Quieres conocer la verdad? No era una voz externa, sino un eco que surgía de ese programa. Sentí que me ofrecía un trato, una salida, pero a cambio de entregar algo mío, algo que no comprendía del todo. Mi salud comenzó a deteriorarse. Perdí peso, mi piel se volvió pálida, mis ojos cansados reflejaban la lucha interna. Intenté buscar ayuda, pero nadie me creía. Decían que era estrés, que me tomara unas vacaciones, que desconectara. Pero yo sabía que no podía escapar tan fácilmente. Mis dispositivos electrónicos empezaron a comportarse de forma extraña. Mi móvil recibía llamadas con silencio al otro lado, mis correos aparecían con mensajes borrados, mis redes sociales mostraban actividad sin que yo lo hiciera. Era como si alguien usara mi identidad para jugar conmigo, para dejarme pistas o simplemente para recordarme que no estaba solo. Una noche, al intentar apagar el ordenador, la pantalla mostró un mensaje. No puedes huir. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. La sensación de vigilancia se intensificó, como si algo invisible se hubiese instalado en mi vida, en mis rutinas, en mi mente. Decidí desconectarlo todo y alejarme del ordenador. Pero los días siguientes, la sombra de ese reflejo me perseguía en cada momento. Veía esa figura distorsionada en cada reflejo, en cada ventana oscura, incluso en la oscuridad de mi habitación. Una vez al salir a la calle, tuve la sensación de que alguien me observaba, aunque a mi alrededor no había nadie. La paranoia empezó a consumirme. No era solo una sensación, era una certeza silenciosa de que mi privacidad, mi esencia, había sido invadida. Entonces comprendí la verdad más aterradora. Aquel archivo no era un simple programa malicioso. Era una puerta, un puente hacia una red oculta en la Deep Web, donde los hackers no solo robaban datos, sino que penetraban en la psique digital de sus víctimas. Hackeos que trascendían la tecnología, que se convertían en ataques psicológicos diseñados para fragmentar la mente, para convertirte en una marioneta sin voluntad. La red ya no era solo un espacio virtual. Era un territorio donde la mente humana podía ser hackeada, manipulada, destruida. Y yo era una víctima más. Ahora vivo con miedo constante. Apago el ordenador, pero sé que ese reflejo sigue ahí, en algún rincón oscuro de la red. Espero, acecha, esperando el momento para volver a aparecer y mostrarme, una vez más, quién soy realmente, o quién temo ser. Si alguna vez te llega un archivo que parece inofensivo, una clave imposible de entender, o una invitación a un mundo demasiado oscuro para existir, recuerda mi historia. Porque en la Deep Web hay secretos que no solo roban información, sino que atacan lo más profundo de ti. Y a veces no hay vuelta atrás. Nunca pensé que acabaría con los dedos manchados de nicotina y de sangre. Todo empezó en uno de esos momentos en los que sientes que no tienes más opciones. Yo estaba al borde de perderlo todo: el trabajo, el techo bajo el que vivía y, lo que más me pesaba, mi madre enferma que necesitaba cuidados constantes y medicinas caras. Con la cuenta bancaria vacía y la desesperación creciendo cada día, empecé a buscar cualquier puerta que me sacase del agujero. No era un criminal ni nada parecido, pero la calle te aprieta y hace que las líneas se difuminen. Fue en una madrugada aburrida, navegando sin rumbo,
Cuando encontré ese hilo olvidado en Reddit, decían que existía una red oculta en la Deep Web que traficaba con tabaco gris. No drogas duras, ni armas, solo tabaco ilegal, sin impuestos y, según algunos, de una calidad tan extraña que rayaba en lo imposible. Al principio pensé que era una broma o una leyenda urbana para alimentar la paranoia, pero cuanto más leía, más se hacía real. Con un poco de miedo y mucha curiosidad, me adentré en ese submundo invisible de Internet. La página era como un susurro en la oscuridad. Fondo negro, letras rojas que parecían manchar la pantalla, sin ningún tipo de publicidad o diseño amigable. En el centro, una frase que me congeló la sangre. Respira lo prohibido. Debajo, una lista de productos con nombres inquietantes, casi literarios. Fuego de Kiev, Desert Smoke, Garras de Cuervo. Sonaban a nombres de bandas de metal o a leyendas olvidadas. Lo que me llamó la atención fue que los precios eran ridículamente bajos y las cantidades enormes. Era demasiado para ser cierto. Contacté a un tal Morlock, el intermediario para España. Su perfil era solo una calavera hecha de ceniza y respondía con frases cortas y crípticas. Si puedes mover 500 cartones al mes, hablamos. Si no, ni lo intentes. Aquí el humo lo elige la oscuridad. No sabía si reír o asustarme, pero acepté. ¿Qué podía perder? Solo tabaco, pensaba. Una semana después llegó el primer paquete. Una caja sin marcas, envuelta en plástico negro y con un olor extraño que no sabía definir. Mezcla de tierra mojada y algo quemado, como plástico derretido o carbón viejo. Dentro, cartones también envueltos en bolsas negras y una nota que decía: no abras los paquetes, no los pruebes, no preguntes. No entendía el mensaje, pero me lo tomé como parte del misterio. La gente pagaría por eso. Vendí todo en 4 días y la demanda no paraba de crecer. La gente que compraba estos cigarrillos tenía algo diferente. Un aire de urgencia y respeto, como si no fuera solo tabaco lo que adquirían, sino algo mucho más preciado y peligroso. Recuerdo a un hombre mayor, con los dedos amarillentos y la piel curtida por años de fumar, que me compró 5 cartones de golpe, pagando en billetes arrugados. Su voz temblaba cuando me preguntó: ¿esto es Desert Smoke? Asentí y él susurró: hace años que no lo huelo, desde lo de Ucrania. Me quedé helado. ¿Qué significaba lo de Ucrania y qué tenía que ver con el tabaco? Los pedidos empezaron a ser extraños. Algunos clientes solo querían marcas concretas y pedían cantidades imposibles de rastrear. Una noche, un tipo me ofreció el triple si le conseguía una marca llamada Marl Bain. Me rogó casi suplicando, y cuando se la entregué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Otro cliente se rompió en llanto al abrir el maletero, sin saber por qué. Intenté ignorar esos detalles, pero la sensación de estar metido en algo demasiado grande y oscuro crecía día a día. Lo más inquietante fue cuando empecé a escuchar rumores. Susurros que hablaban de cigarrillos capaces de despertar recuerdos, de revivir momentos olvidados o enterrados en la memoria. Uno aseguraba que fumando garras de cuervo veía a una mujer que había perdido hace 20 años. Otro decía que Fuego de Kiev le devolvía el olor de la pólvora y el miedo de una guerra lejana. Hubo un hombre que consumió una caja entera y no volvió a dormir durante 5 días, hasta que lo encontraron muerto de pie, con los ojos hundidos y negros como el carbón. Por mucho que lo intentaba, no podía creer esas historias. Hasta que un día, impulsado por una mezcla de curiosidad y miedo, abrí uno de los paquetes. Abrí uno de esos paquetes prohibidos. Era una cajetilla de Marl Bain, negra como la noche, sin filtro ni marcas, solo un nombre que parecía una sentencia oscura. El olor era distinto a todo lo que había olido antes. Pesado, casi viscoso, como si el humo arrastrara consigo un pasado demasiado denso para ser solo aire. No era solo un tabaco, era algo más, algo que no podía entender ni explicar. Encendí un cigarrillo y di la primera calada. Fue entonces cuando todo cambió. No fue una experiencia física común, ni siquiera un golpe de nicotina.
Fue como si cada bocanada me inundara con fragmentos de vidas ajenas, recuerdos ajados, emociones enterradas en el tiempo. Todo sucedía demasiado rápido y, sin embargo, con una claridad aterradora. De repente me vi en un sótano oscuro y húmedo, rodeado de paredes de piedra cubiertas de moho. Escuchaba voces apagadas, gritos ahogados en idiomas que no comprendía, pasos que resonaban entre ecos lejanos. Sentí el miedo pegado a la piel, el frío y la desesperación, como si fuera yo quien estuviera allí, atrapado sin salida. Vi figuras encapuchadas moviéndose entre sombras, cajas apiladas con inscripciones que apenas podía descifrar, y un humo extraño que llenaba cada rincón, como si todo estuviera consumido por ese vapor oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba sudando frío, con el corazón desbocado. Quise arrojar el cigarrillo al suelo, pero mis dedos temblaban demasiado. Tiré la colilla y corrí al baño, vomitando sin control. Durante días no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba una respiración lenta y pausada justo detrás de mí. Intentaba girarme, pero no había nadie. Solo esa sensación opresiva que me perseguía como una sombra pegajosa. Comencé a notar cambios. Empecé a soñar con personas que nunca había conocido, con historias que no eran mías. Soñaba con una mujer que lloraba en un campo de trigo, con un niño que jugaba en ruinas incendiadas, con soldados marchando en ciudades que solo existían en el recuerdo. Cada sueño era una ventana a un pasado doloroso y olvidado, y cada vez que despertaba, el olor a tabaco negro flotaba en la habitación, aunque no quedara ni una brasa. Intenté cortar todo contacto con Morlock. Le envié mensajes reclamando respuestas, suplicando saber qué demonios era ese tabaco, de dónde provenía y por qué hacía todo aquello. Su respuesta fue breve, casi un susurro en la oscuridad. Ahora entiendes. El tabaco es memoria destilada. Cada marca proviene de un lugar, de una historia. Hay gente que paga por recordar, y hay otros que pagan por olvidar. No podía creerlo, pero no había marcha atrás. Quise borrar todo, quemar cada cartón, destruir cada paquete, pero fue inútil. Intenté prender fuego a las cajas con gasolina y contra toda lógica no ardían. Las llamas se apagaban sin consumirlas, como si estuvieran protegidas por un hechizo invisible, una maldición que las mantenía intactas. Decidí enterrarlas en diferentes puntos del bosque, lejos de la ciudad, en la esperanza de que el tiempo las olvidara. Sin embargo, cada vez que pasaba cerca, el aire se volvía más denso y el olor a tabaco oscuro me rozaba la piel como un suspiro. A veces, por la noche, cuando las calles están vacías y la ciudad parece dormida, siento ese humo frío colándose por la ventana, lento, persistente, como un aliento de otra vida. Conocí a otros que habían estado en mi situación, gente que había probado esos cigarrillos y no podía escapar de las memorias que despertaban. Una mujer me contó que con cada calada recordaba a su hermano desaparecido en una guerra que ni siquiera recordaba haber vivido. Un hombre mayor juraba que Desert Smoke le traía de vuelta la voz de su padre, muerto hacía décadas, y que a veces podía sentir su presencia al lado, pero también el dolor de la pérdida. Pero lo más aterrador fue la historia de un tipo que fumó una caja entera de garras de cuervo. 5 días sin dormir, atrapado en un limbo donde pasado y presente se mezclaban, hasta que lo encontraron en su casa, de pie, inmóvil, con los ojos hundidos y negros como carbón. Murió sin explicaciones, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Yo mismo empecé a notar que la línea entre lo que era mío y lo que pertenecía a esas historias se desdibujaba. En ocasiones, olvidaba dónde estaba, perdía minutos enteros en una especie de trance y despertaba con el sabor amargo de recuerdos ajenos. Mi madre me miraba preocupada, preguntando si estaba bien, pero yo solo podía callar, atrapado en un laberinto de humo y voces. A pesar de todo, hubo momentos en los que sentí una extraña calma al fumar. Era como si, por un instante, el peso de mi realidad se desvaneciera y pudiera conectar con algo más grande,
con un pasado que me hablaba a través del humo. Pero sabía que esa paz era falsa, que cada calada me arrebataba algo que no podría recuperar jamás. Ahora vivo con ese peso invisible, con la certeza de que no soy el único atrapado en esta red de humo y memoria. Hay otros que buscan en esos cigarrillos respuestas, consuelo o quizás castigo. Y mientras escribo estas palabras, no puedo evitar mirar hacia la oscuridad, esperando escuchar esa respiración lenta y pausada que me acecha, porque sé que, aunque duela, necesito volver a respirar lo prohibido. Hay sonidos que no se olvidan, no porque sean bellos o llamativos, sino porque se meten en tu cabeza, arrasan con todo y te dejan vacío. Eso fue lo que nos pasó a mí y a Emma en Hawái, sin que nadie lo viera venir. Nunca imaginé que un simple sonido pudiera cambiarlo todo. Emma y yo llegamos a Hawái buscando algo distinto. Calma, un respiro lejos de la ciudad y sus prisas, lejos del ruido constante. Ella quería surfear, dejar que el océano la limpiara, y yo solo quería desconectar, dejar que el sol y el aire salado lavaran la cabeza. Pero lo que nos encontramos no fue ni la paz ni el descanso. Fue algo mucho más sutil, más oscuro. La primera vez que oí hablar de esa frecuencia fue por casualidad, una noche mientras Emma navegaba en su portátil. Entre webs perdidas y rincones olvidados de la Deep Web, encontró una página que parecía casi vacía. Solo un fondo negro y un archivo para descargar. No había descripciones, no había advertencias, solo ese archivo. Frecuencia 42. No supimos qué esperar, ni siquiera le dimos mucha importancia. Pensamos que sería algún tipo de experimento sonoro o una pieza artística rara. Pero la curiosidad pudo más y decidimos escucharlo. Aquella noche, la humedad pesada de la isla se colaba en la cabaña y a medida que el archivo empezaba a reproducirse, algo cambió en el aire. Al principio solo fue un zumbido bajo, constante, un ruido que parecía inocuo. Pero pronto, esa monotonía empezó a penetrar más profundo. La luz de la lámpara parecía debilitarse y el aire se hizo denso, como si la misma atmósfera se enredara en una tela invisible y asfixiante. Emma bajó el volumen, pero no podía apartar la atención. Yo sentía que algo me tiraba hacia adentro, una sensación que no supe describir. Los minutos pasaban y empezamos a notar que nuestros pensamientos se desordenaban, como si el ruido fuera removiendo el interior de nuestras mentes. Recuerdos que creíamos claros se volvían borrosos, confusos. Detalles que antes parecían firmes se deshacían en fragmentos sin sentido. Emma empezó a temblar. Miraba fijamente al vacío, incapaz de articular palabra. Yo sentí un vacío extraño, un silencio interior que no era nada parecido al que buscábamos con el viaje. Fue la primera vez que tuvimos miedo de algo tan invisible. Al día siguiente, nos despertamos exhaustos, con un cansancio que no se quitaba ni con el sol ni con el café. Emma estaba pálida, con ojeras profundas que no encajaban con la tranquilidad del lugar. A lo largo del día, noté que olvidaba cosas sencillas. ¿Dónde había dejado el teléfono? Las palabras que acababa de decir, nombres que siempre recordaba con facilidad. Era como si la frecuencia hubiera dejado un eco persistente, un vacío en su mente que crecía lentamente. Pero no era solo Emma. Yo también empecé a notar que mi concentración se desvanecía. A veces me encontraba mirando sin ver, incapaz de seguir una conversación o terminar una idea. Era como si dentro de mí se abriera una grieta oscura, una sombra que se extendía poco a poco. Una noche, mientras Emma dormía inquieta a mi lado, empecé a oír susurros que no tenían fuente. No eran voces claras ni amenazantes, sino fragmentos ininteligibles, un murmullo que parecía venir desde muy lejos, pero que llenaba mi cabeza de una forma insoportable. Traté de grabarlo con el móvil, pero al reproducirlo solo había un ruido blanco, un zumbido estático. Eso me aterró aún más. Lo que oíamos no era algo físico, sino un eco que se alojaba en nuestra mente. Emma comenzó a alejarse. Ya no quería salir, no quería hablar ni siquiera mirarme.
se encerraba en un mundo invisible, un lugar donde solo existía ese zumbido, esa frecuencia que parecía flotar detrás de sus ojos, como una sombra que se niega a marcharse. Intentamos hablarlo, buscar una explicación racional, pero era imposible. Ella lloraba sin razón. Yo me sentía cada vez más perdido. Había algo en esa frecuencia que no solo borraba recuerdos o confundía la mente, sino que parecía insertar fragmentos ajenos, recuerdos que no eran nuestros, pensamientos que no reconocíamos, como si nos robaran para reemplazarnos poco a poco. Las noches se hicieron eternas, con el silencio roto solo por ese zumbido que nos devoraba desde dentro. La cabaña, que al principio nos había parecido un refugio, se transformó en una cárcel invisible, un lugar donde la realidad se deshacía en fragmentos y sombras. Fue entonces cuando comprendimos lo peligroso que era aquello. No había golpes ni gritos, no había monstruos ni persecuciones, solo un sonido, un ruido tan sutil que parecía no hacer nada, pero que estaba destrozando nuestra mente, lavando lo que éramos hasta dejar solo un vacío. Intentamos todo para alejarnos de esa maldita frecuencia. Apagamos el wifi, borramos la página, desconectamos todos los dispositivos electrónicos que teníamos a mano. Pensamos que si la fuente desaparecía, nosotros también podríamos liberarnos. Pero la realidad fue mucho más cruel. El zumbido persistía, ya no solo en los aparatos, sino grabado dentro de nuestra mente, como una cicatriz invisible que no dejaba de arder. Emma comenzó a desaparecer poco a poco. Ya no era solo el olvido o la confusión, sino algo más profundo y aterrador. Perdió interés en todo, incluso en el mar que tanto amaba. La vi sentada durante horas en la playa, mirando el horizonte sin parpadear, sin reaccionar al viento o al sol. Una vez me confesó con voz apagada: «No sé si sigo siendo yo, Jack. Siento que hay alguien más dentro de mí, alguien que observa, pero no siente nada». La idea de que su mente estaba siendo invadida, reemplazada, me consumía. Era como si la frecuencia no solo borrara recuerdos, sino que insertara fragmentos de otras vidas, pensamientos ajenos que la desgarraban desde dentro. Emma estaba atrapada en un lugar donde no podíamos alcanzarla, una prisión invisible hecha de ruido y vacío. Mis intentos por mantenerla conectada con la realidad eran cada vez más desesperados. Hablaba con ella, le recordaba momentos felices, le mostraba fotos, películas, música, pero nada lograba atravesar ese muro de silencio que la envolvía. Ella respondía a veces con frases incoherentes o con miradas vacías que me helaban la sangre. Con el tiempo, la frecuencia dejó de ser un simple zumbido. Se convirtió en una presencia constante que deformaba la realidad a nuestro alrededor. Los días y las noches se mezclaban. Los colores perdían intensidad. Las voces en la calle parecían lejanas y sin sentido. Todo se volvía difuso, como si viviéramos dentro de un sueño sin salida. Emma dejó de comer, de moverse, de luchar. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía haber emprendido un viaje al que yo no podía seguirla. Era como ver una flor marchitarse lentamente, incapaz de hacer nada para detenerlo. En un momento de lucidez, ella me pidió que la ayudara a escapar de aquello, pero no había forma de salir del ruido que la consumía. La frecuencia no era un sonido que se pudiera apagar o ignorar. Estaba incrustada en lo más profundo, y con cada día que pasaba, me parecía que iba a devorarla por completo. Yo también empecé a notar sus efectos. A veces, mientras caminaba por la playa, sentía que mis pensamientos se dispersaban, que mi voluntad se debilitaba. Había momentos en que sentía que alguien más tomaba el control, una presencia lejana que observaba y manipulaba mis recuerdos, mis emociones. Fue entonces cuando decidimos que no podíamos quedarnos allí, que la única opción era huir. Apagamos todos los dispositivos, incluso los teléfonos, y salimos de la cabaña en medio de la madrugada, con la humedad pegada a la piel y el aire frío golpeándonos el rostro. Caminamos sin rumbo fijo, alejándonos de la tecnología, del ruido, de todo lo que pudiera alimentar esa maldita frecuencia. Poco a poco, con cada kilómetro recorrido, el zumbido perdió fuerza. Como una sombra que se desvanece con la luz del amanecer,
Esa presencia invisible empezó a desaparecer. Pero la huella que dejó en nosotros es para siempre. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo escuchar ese eco lejano, un susurro que amenaza con regresar, que espera a la próxima mente para invadirla y destruirla. No hay fantasmas ni monstruos, solo un sonido que no solo lava, sino que borra y roba. Si alguna vez oyes algo así, no lo ignores. Apaga el sonido, huye, porque lo peor no es lo que ves o sientes. Lo peor es lo que te quitan sin que te des cuenta. Tu propia mente. Si estás escuchando esto, significa que ya he cruzado el umbral de lo que jamás debería haber tocado. Y tú, probablemente, también lo harás. Siempre pensé que la avaricia era un veneno lento, silencioso, que se colaba en las familias poco a poco. Me equivocaba. En mi caso, fue un disparo directo al corazón de todos los que conocía. Todo empezó el día que recibí la llamada de un notario en Brasil para informarme de la muerte de mi tío Ricardo. Era el típico millonario excéntrico, con conexiones turbias y negocios que nadie entendía bien. Su muerte no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que me hubiese nombrado como heredero único. No tengo relación cercana con el resto de mi familia desde hace años, ni con mi hermana Carla, ni con mis primos, ni con nadie. Pero en cuanto se enteraron de la herencia, todos reaparecieron como buitres oliendo carroña. Viajé a Río de Janeiro para hacer los trámites. El apartamento de mi tío estaba intacto, congelado en el tiempo. Nada parecía indicar que hubiera muerto de forma violenta, pero había algo extraño en el ambiente. Silencio absoluto, cortinas cerradas, puertas reforzadas, cámaras desconectadas. En el escritorio encontré una caja fuerte con un cuaderno y una llave USB. El cuaderno era un diario lleno de frases sin sentido y coordenadas, pero lo importante estaba en el USB. Me encerré en el hotel y conecté el dispositivo. Estaba cifrado con múltiples capas de protección. Me llevó días descifrarlo. Lo que encontré me dejó sin aliento. Un archivo HTML con acceso a una dirección en la Deep Web. No era una simple página, era un portal. Una vez dentro, me encontré con algo que parecía un foro privado. Pero no era un foro cualquiera. Era un sistema de contratos. Contratos humanos. Cada uno vinculado a un video. Sacrificios, secuestros, ejecuciones limpias, calculadas, grabadas con cámaras de seguridad. No había sangre innecesaria ni espectáculo, solo muerte. Y cada muerte activaba un proceso, una transferencia, una inversión, un desbloqueo de fondos. Mi tío no solo había amasado una fortuna, la había construido sobre cuerpos. Y ahora esa misma fortuna estaba bloqueada. Solo podía liberarse si yo completaba el proceso. Lo entendí cuando el sistema me mostró el mensaje. Último eslabón pendiente. Confirmación requerida, Jack S. Lo primero que pensé fue en cerrar todo y volver a casa. Pero ya era tarde. Cuando volví al apartamento, alguien había entrado. Todo estaba revuelto, excepto la caja fuerte, intacta. No se habían llevado nada. Solo querían que supiera que podían entrar. Y entonces el teléfono sonó. No el móvil, el fijo del apartamento. Una voz distorsionada me habló en portugués, lento y claro. Sabemos que tienes acceso. No cierres la sesión. Mira tu correo. En el correo había una foto. Mi hermana Carla, tomada desde lejos, cruzando una calle en São Paulo. El mensaje. Si rechazas la herencia, ella será la primera. No sabía qué hacer. No tenía pruebas claras. No podía ir a la policía. ¿Qué iba a decir? ¿Que una red de millonarios psicópatas me está chantajeando para que continúe una cadena de asesinatos por dinero? Ni yo me lo creía del todo. Volví al sistema. Empecé a leer los archivos antiguos. No eran simples vídeos. Había informes financieros, contratos legales con nombres falsos, cuentas bancarias en islas que no sabía ni que existían. Todo estaba bien documentado, metódico, aterrador. Un día, mientras exploraba una carpeta encriptada, encontré algo aún más perturbador. Un vídeo donde aparecía yo, mucho más joven. Tenía 10 años. Estaba en una finca con mi tío.
Él me hablaba, sonreía. Nada extraño, hasta que noté que detrás de nosotros, en segundo plano, había una persona maniatada en el suelo, apenas visible. El archivo tenía fecha de 2004. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Cuánto tiempo llevaba mi tío haciendo esto? ¿Estuve dentro de ese mundo sin saberlo desde niño? ¿Era casualidad que me eligiera como heredero? Las tensiones con mi familia crecían. Carla empezó a sospechar. Me acosaba a mensajes, llamadas, me seguía. Intentaba sonsacarme información, chantajearme emocionalmente. No sabía la verdad, pero intuía que yo estaba ocultando algo. Y tenía razón. La presión era insoportable. Empezaron a desaparecer personas que habían trabajado con mi tío, su contable, su abogado. Uno apareció muerto, el otro desaparecido. La policía lo clasificó como suicidio y desaparición voluntaria, respectivamente. Pero en el foro de la Deep Web, los vídeos decían otra cosa. Ahí estaban. 2 nuevos sacrificios, 2 nuevas transferencias. Mi nombre aparecía ahora como administrador provisional. No sabía cuánto tiempo tenía hasta que alguien intentara matarme, o peor, reemplazarme. Porque ese sistema no se detenía. Era una maquinaria que funcionaba con o sin mí, pero yo era ahora el engranaje central. Cuando intenté cortar el acceso, el sistema me bloqueó. En cambio, recibí otro mensaje. Herencia condicionada. El contrato no se rompe, se ejecuta. Una noche, mientras dormía en el apartamento de mi tío, alguien entró. Me desperté con una nota pegada al pecho. No me tocó, ni me robó. Solo dejó un papel, uno más, solo uno, y podrás liberar el 100%. Lo peor fue la foto que venía con la nota. Era Carla, esta vez en el interior de su piso, dormida. Y así terminé donde nunca quise estar, solo, vigilado, con vidas pendiendo de mis decisiones. Sabía que si no aceptaba el juego, no solo Carla moriría, también yo. Lo que no sabía era lo que estaba a punto de descubrir. Pasaron 4 días desde que encontré esa nota. 4 días sin dormir bien, sin comer, sin confiar en nadie. El sistema me enviaba alertas cada pocas horas, cada vez más insistente, cada vez más directo. Último paso pendiente. Candidatos disponibles. Elija uno para liberar el total. Pensé en destruirlo todo. El portátil, la USB, todo. Pero sabía que eso no rompería el sistema. Solo me eliminaría a mí del tablero y pondría a otro. En el fondo, lo sabía desde el principio. No era un heredero, era un eslabón más. Prescindible. Intenté localizar a Carla, advertirla, convencerla de que huyera del país. Pero no me creyó. Me llamó paranoico, me colgó. Al día siguiente, ya no respondía. El sistema me envió una nueva notificación, esta vez con un vídeo en directo. Carla, despierta, aterrada, atada a una silla en una habitación sin ventanas. Alguien, fuera de plano, la obligaba a repetir palabras que no entendía. Acepto el precio por la herencia. No, por favor, acepto. Jack, por favor, sácame de aquí. Y la imagen se cortó. La siguiente pantalla me ofreció 2 botones. Confirmar transacción o rechazar. Aceptar y recibir el total de la herencia. Rechazar y perderlo todo. También a Carla. Grité, lloré, golpeé la pared hasta hacerme sangre. No sabía si todo era real o una manipulación más. Pero las lágrimas en los ojos de mi hermana no eran fingidas. No confirmé. A las pocas horas el vídeo volvió. Carla ya no estaba sola. Otro hombre, desnudo, atado, lleno de cortes. No era un extraño. Era Pedro, el abogado de Ricardo, aquel que me había entregado las llaves del apartamento. Me ofrecieron elegir, uno u otro. El sistema era claro. Uno vivía, el otro moría, y la transacción se ejecutaba de cualquier modo. Elegí no elegir. 24 horas después recibí una caja en la puerta del apartamento. Dentro había 2 dedos humanos, un anillo y una nota. Decidir también es decidir.
Desde entonces el sistema se volvió más agresivo. Empezaron a aparecer nuevas caras, nuevos candidatos. Algunos me sonaban: vecinos, un excompañero de instituto, una recepcionista del hotel donde me hospedé los primeros días. Todos aparecían con un perfil financiero: edad, salud, familiares. Precio de mercado: era un mercado de carne humana. En pleno siglo XXI, perfectamente estructurado. Yo ya no era simplemente el heredero, era el distribuidor, el ejecutor indirecto. Las cuentas bancarias asociadas al sistema empezaron a llenarse. No solo con dinero de Ricardo. Había transferencias desde empresas, fondos opacos, inversiones, dinero sucio. Había otras herencias en juego, otros como yo, ejecutando órdenes. La diferencia es que yo aún conservaba una mínima parte de conciencia. Otros ya eran parte del engranaje. Una noche me contactó un tal Eloy desde el foro privado. Me dijo: ¿quieres romper el ciclo? Sí. No puedes. ¿Quién eres? El que estuvo donde tú estás. Antes de ti y antes de mí hubo otro. Eloy me explicó que el sistema era más antiguo de lo que parecía, que no era solo digital, que existía desde antes de Internet, desde los años 70, desde los primeros satélites, que comenzó como una red de favores entre diplomáticos, banqueros y traficantes, y que ahora, gracias a la Deep Web, funcionaba como una entidad viva. Solo hay una forma de salir, me dijo. ¿Cuál? Reemplazo. Colgué. Pero la semilla ya estaba plantada. ¿Y si yo no era el último? ¿Y si el sistema ya estaba entrenando al siguiente? Me encerré durante días. Bloqueé todos los accesos. Cerré el ordenador. Rompí los discos duros. Intenté borrar toda conexión con la red, pero era inútil. El sistema era más grande que mi decisión. Yo solo era una pieza. Y mientras yo respirara, seguiría recibiendo nombres, vídeos, cuerpos. Una semana después, el timbre sonó. No abrí, lo hizo solo. Un niño, no tendría más de 12 años, entró. Me miró. Me entregó una carta y se marchó sin decir una palabra. La carta solo tenía una línea. Has sido testigo. Ya no puedes fingir que no eres parte. Y entonces lo entendí todo. Yo no había heredado dinero. Había heredado el control. Había heredado el monstruo. Había heredado el sistema. Ahora estoy grabando esto desde un lugar que no pienso revelar. No por seguridad, por vergüenza. Porque he hecho cosas que no se pueden borrar. He dejado que otros mueran para salvar a los míos. Y ni siquiera estoy seguro de haberlos salvado de verdad. La Deep Web no es un lugar. Es una red de decisiones humanas. Una red tejida con sangre, miedo y silencio. Y si tú has llegado hasta aquí, es porque estás demasiado cerca del abismo. No abras enlaces desconocidos. No aceptes herencias que no entiendes. Y sobre todo, nunca creas que no eres capaz de hacer lo mismo que yo. Porque cuando el precio es el poder absoluto, todos estamos dispuestos a pagar con vidas. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.